Hoy tenemos al licenciado Julio Juglar, quien tiene 30 años de trayectoria o más de 30 años de trayectoria como abogado en Houston. Él es una persona muy especial para mí porque fue mi jefe por muchos años, ha sido mi mentor todos estos años y también es un amigo muy querido. Así es que le damos la bienvenida al licenciado Julio Juglar. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por acompañarnos, gracias por tomarte el tiempo tan valioso que tienes para estar aquí esta mañana y contarnos sobre los mitos acerca de los divorcios. Como coach de divorcio, yo me encuentro con muchas personas que tienen la mil y una pregunta y la mil y una creencia. Así es que hoy el licenciado está aquí para tratar de aclarar algunos de esos mitos en cuestión de divorcio. Y vamos a empezar, bueno, vamos a dejarlo que salude más. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Buenos días a todos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces vamos a empezar con cuáles son las posibles razones por las que alguien somete una demanda de divorcio. En el estado de Texas hay diferentes razones por las que uno puede pedir el divorcio. Una de las razones más comunes es básicamente desacuerdo, lo que se conoce como un divorcio sin falta. Básicamente en el estado de Texas cualquier persona puede pedir un divorcio sencillamente porque ya no se lleva con la pareja. No tiene que haber una razón específica o no tiene que haber... hay otras razones obviamente, pero esa es una de las razones principales. Un divorcio sin falta. Después de eso hay muchas personas que llenan el divorcio, radican divorcios basado en adulterio, basado en violencia doméstica, pero esas básicamente las tres razones principales que nosotros en nuestras prácticas vemos a diario. Esas son las razones mayores. Ok, wow. Y en otras palabras, lo que estoy entendiendo es que aquí no necesitas una razón grande para divorciarse. Simplemente el momento que ya sientas que el amor se fue, que ya no te llevas bien con la pareja, que ya ese matrimonio no te suma, tú puedes decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, buscas un abogado y radicas la demanda de divorcio sin ningún problema. Correcto. ¿Qué pasa si la otra persona se rehúsa? Porque hay muchos que dicen, yo no te firmo el divorcio, yo no te voy a firmar nada. ¿Qué pasa en esas situaciones así? En el estado de Texas nadie está obligado o obligada a estar con alguien si tú no quieres. Si la persona no quiere firmar los papeles, lo que hace es básicamente hacer que el divorcio dure un poco más. Pero a la hora de la verdad, el divorcio a la corte te lo va a dar, le guste a la otra persona o no le guste. Que dure un poco más y que sea más costoso. Correcto. Porque si una de las partes no está de acuerdo, entonces hay que emplear el otro abogado para que peleen, se alarga más y pues las dos partes salen perdiendo dinero que podrían ahorrarse a la larga. ¿Y qué tal estas personas que dicen, yo no me voy de mi casa, yo estoy sufriendo maltrato, yo ya no quiero estar ahí, pero no me voy porque no quiero que me acusen de abandono de hogar? Eso es algo que yo escucho mucho, pero eso es un mito en el estado de Texas. En el estado de Texas, acusarte de abandono de hogar, eso no per se existe como en otros países. De hecho, se espera que si tú estás sufriendo de abuso doméstico o si estás en una relación que es insoportable para los menores, el juez espera que te vayas de la casa en lo que buscas ayuda legal o en lo que la corte puede tomar alguna decisión, pero no se te penaliza porque tú te fuiste de la casa, especialmente si estás sufriendo maltrato a manos de tu esposo. Muy interesante. Para estas personas que creen que al dejar su casa se van a meter en problemas serios, ya escucharon al abogado. Aquí pues no existe lo que muchas personas consideran el abandono de hogar. Así es que hay que poner atención, hay que educarse, perdón. Y hay que hacer su tarea antes de radicar una demanda de divorcio. Hay que informarnos en todas estas cosas. Si usted tiene preguntas, la mejor persona que le va a contestar esas preguntas o esas dudas que usted tenga es un abogado. Y es importante, yo siempre lo digo, es importante que las personas contraten a alguien que sea especializado en ley familiar. Porque Correcto. Muchas personas contratan al señor que les hizo el accidente o que les hizo el caso de inmigración, pero al final del día estas personas no están empapadas de esa ley y hay muchos detalles
Yo recuerdo cuando trabajaba contigo esos detalles que tú minuciosamente buscabas y encontrabas que hacían una gran diferencia en los casos. Correcto. Así es que a buscar un abogado especializado en ley familiar, como el licenciado Joglar aquí lo es, con mucha experiencia, por supuesto. Una de las creencias que se tiene es que la mujer siempre gana los hijos. ¿Eso es verdad? Eso no es verdad, no. Eso es un mito. De hecho, el Código de Familia de Texas específicamente prohíbe que el juez vea el sexo del otro padre y lo use en determinar a quién le van a dar custodia. Interesante. Específicamente eso está prohibido. Al final, el juez mira el mejor interés de los niños. Para los niños. Exacto. Y si la evidencia demuestra que el mejor interés de los niños y que los niños van a estar mejor con el papá, el juez se lo da al papá. Eso pasa a diario en las cortes. Papás le dan custodia de los niños miles de veces al año. Eso pasa, lo veo todos los días. He tenido muchos clientes, son hombres y le dan custodia y no es nada fuera de lo normal. Interesante. Para esos hombres allá afuera que tienen alguna duda si pueden ganar custodia de sus hijos, pues consulten con el abogado. Él es el que sabe, él es el experto. Así que no vayamos por la vida ahí pensando de que vamos a perder los hijos. A veces creemos que porque mamá siempre los ha cuidado, pero sí hay cosas tal vez que mamá no está haciendo de la manera correcta, pues como ya lo escucharon, la corte puede elegir al padre, al hombre, como custodiante principal de los niños. Y me encanta, gracias licenciado por estar aquí esta mañana. Me gusta que estemos aclarando estas dudas que son muy comunes en las personas. Y las personas que buscan un abogado que hable español, en este caso usted, yo trabajé casi 2 décadas con el abogado y siempre las personas querían el abogado que hablara su idioma. Obviamente es porque estas personas no nacieron acá, no hablan el idioma, pero traen arraigadas esas ideas o esas creencias o esas normas que tal vez en su país existían. Pero aquí eso cambia, ¿verdad? Eso cambia de estado a estado, de país a país. Sí. Es bien importante que el público entienda que en los Estados Unidos, cada estado tiene sus propias leyes. Uno de los problemas que yo veo mucho es gente que viene de otros estados, por ejemplo, se mudan de la Florida. Entonces, pues vivieron bajo un sistema legal toda su vida. Y de momento esa gente asume que el sistema legal del estado de Texas trabaja de la misma manera. Y no es así. También hay diferentes leyes, diferentes jurisdicciones y las leyes cambian y lo que tú puedes tener en Florida no necesariamente es lo que existe aquí. Por eso es bien importante que la gente se asesore con un abogado y trate de entender que a lo mejor lo que le pasó a la amiga o a la tía o a la sobrina en Florida no va a ser lo mismo que va a pasar aquí en Texas. Exactamente. Sí, y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos, que creemos que como le fue a la familiar o a la amiga o a la prima, a la hermana, cree que nos va a pasar igual. Y uno de estos ejemplos es a mi comadre le dieron $1,000 de child support. Yo quiero lo mismo. Eso ¿se puede hacer? Es algo que pasa, es bien común. Clientes usualmente me dicen, yo tengo una amiga de la tía que le pasó esto, porque cada caso es diferente. Sí. Cada caso tiene circunstancias diferentes y factores diferentes y la manutención en el estado de Texas se calcula basado en el ingreso de la persona que va a pagar manutención. Si el que estaba casado con la tía hacía $100,000 al año, pues obviamente él va a pagar mucho más que el que está casado contigo si hace $35,000 al año. Entonces se calcula basado en esa fórmula matemática y a veces la gente, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo me va a pagar esta cantidad? Eso es muy poco. Si a la tía mía le pagaron, pero no es basado en el ingreso de esa persona. Interesante. De verdad que agradezco mucho la presencia del licenciado esta mañana porque nos está sacando de tantas dudas que son muy comunes. Otra de esas dudas o
creencias que las personas tienen es cuando una de las partes ha sido infiel, se cree que la corte le va a quitar todo. Y de hecho, escuchaba cuando trabajaba contigo, desplúmalo, abogado, quítele todo, porque él no se merece nada. ¿Qué tan cierto es que cuando una persona ha cometido adulterio, se le va a quitar todo? Sí, eso es otro mito. Okay. Básicamente, el juez tiene la obligación de dividir el estado marital de una manera justa y equitativa. Y bajo ciertas circunstancias, el juez puede otorgarle a una parte un pedazo desproporcionado del estado marital. Pero ese pedazo desproporcionado, usualmente la diferencia es entre un 5 a un 10%, porque la Corte de Apelaciones, hay básicamente casos en la Corte de Apelaciones que cualquier cosa mayor de un 60-40% puede ser considerado un abuso de la discreción de la Corte. Por eso los jueces se tratan de mantener bajo ese número, a 60-40 usualmente. Pero en mi experiencia, típicamente los jueces dividen las cosas. Usualmente el estado marital lo dividen de una manera balanceada. Y aunque la persona haya cometido adulterio, hoy en día no se ve, o sea, la penalidad no es lo que la gente piensa. A veces es básicamente una cosita pequeña en dinero, no es mucho. Y nomás para aclarar, alguien que ha cometido adulterio, ¿la corte lo castiga de alguna manera? No. Bueno, ya lo tienen ahí, amigos. La persona que comete adulterio no la castigan, así es que, como lo mencionó temprano, el mejor arreglo o regalo que usted puede recibir es divorciarse de esa persona que no le está respetando, que no está siendo fiel a sus promesas. Así es que no, la corte no regaña ni le da palmaditas en las manos a las personas que se portan mal en ese sentido. El mejor regalo que la corte te da es darte el divorcio. El divorcio, exacto. Bueno, entonces esa creencia de que tiene que ser mita y mita, como dicen por ahí, no es real. No, el Código de Texas no dice, la ley en Texas no dice que el estado marital se tiene que dividir mitad y mitad. Uh-huh. Eso no existe. El código específicamente dice que el juez tiene que dividir el estado marital de una manera justa y equitativa. Uh-huh. Y eso es básicamente todo. Los jueces usualmente, la manera que ellos lo ven, una manera equitativa, ellos usualmente lo dividen más o menos mitad y mitad, pero no tiene que ser 50-50 no como la gente asume. La regla, no es esa la ley. Sí, no es esa la ley, y hay mucha gente que viene y dice, yo no quiero pelear, yo le doy a ella la mitad de todo. Está bien, pero entiende que el juez no necesariamente tiene que hacer eso, no está obligado a dividirlo todo mitad y mitad, y a veces es común que a veces los jueces le dan un poquito más a cierta persona, dependiendo de ciertas circunstancias, usualmente cuando hay niños envueltos y el juez ve que a lo mejor la persona necesita un poco más de ayuda, entonces el juez puede hacer una partición desproporcionada, pero mitad y mitad, eso no está en el Código de Texas. Interesante. Y luego tenemos los que se van al otro extremo, los que dicen, no quiero nada, que se quede con todo, yo no necesito nada de él. ¿Qué les dices tú a esos clientes que van todos destrozados emocionalmente, que van enojados con la pareja y luego están rechazando todo por orgullo, por dolor, porque no quieren lidiar con la situación y creen que al dejar todo en la mesa, el divorcio se va a apresurar más rápido? Esas personas usualmente después están un año y medio después de mi oficina llorando porque hicieron eso. Yo lo que le digo a la gente es, tranquilízate, déjame analizar la situación primero y entonces yo te doy a ti el consejo y te digo lo que podemos hacer, porque a veces las personas en los divorcios inyectan inmediatamente las emociones y el coraje y la rabia, y esa es uno de los beneficios de tener un abogado, es que el abogado no está envuelto emocionalmente en esa pelea. El trabajo del abogado es ver las cosas objetivamente y usar la ley y ayudarte de esa manera. Porque cuando la gente está afectada emocionalmente, no están pensando bien.
pero el abogado puede pensar bien y tomar esas decisiones. Y mi consejo a la gente es siempre sigue el consejo de tu abogado. No sencillamente rechaces todo lo que te toca a ti, no sencillamente yo no quiero nada, porque te vas a arrepentir. Y la experiencia, casi 30 años, la experiencia me demuestra que esa gente después se arrepiente. Así es. Y por eso precisamente existen personas como yo, coach de divorcios, que le pueden ayudar a balancear esas emociones, que le pueden decir, escucha a tu abogado, sigue los pasos al pie de la letra de lo que él te está pidiendo que hagas, porque en momentos de emoción siempre, nunca hacemos la decisión correcta, porque la emoción nos gana. Y tenemos tantas historias donde las personas no han controlado sus emociones. Y recuerdo el caso de esta señora que se portó mal y trató de eliminar a su esposo por quedarse con una parte o con toda la propiedad. Entonces, no es bueno pasar por esta situación sin apoyo emocional. Si no quiere contratar mis servicios como coach de divorcio, busque un psicólogo, busque apoyo en la iglesia, busque a alguien que le pueda ayudar a apaciguar esas emociones y busque al abogado para que la guíe en cuanto a la situación legal, en lo objetivo, como tú dijiste. Entonces, otra de los mitos que hay por ahí es que si tú grabas a la persona en un pleito o en un altercado o lo que sea, que es ilegal. Eso me gustaría que lo aclararas tú. En el estado de Texas, grabar una conversación que tú tienes con otra persona, con tu esposo o tu esposa, no es ilegal. ¿Ok? No, es bien importante que el público entienda que esto es basado en la jurisdicción donde tú vives. Ok, en el estado de Texas no es ilegal, en otros estados en los Estados Unidos lo es. Ok, pero en el estado de Texas el requerimiento es que, número uno, tú seas parte de esa conversación. Si tú eres parte de la conversación, tú puedes grabar la conversación sin que la otra persona sepa que tú estás grabando la conversación. Si alguien te dice, tú grabaste esa conversación, eso es ilegal porque yo no te permití que la grabaras, tú no tienes que dejarle saber a la persona que tú estás grabando la conversación. Nuevamente, después que tú seas parte de la conversación, tú no puedes grabar una conversación que tú no eres parte. Por ejemplo, donde está X y Y personas están hablando y tú estás escondido en una esquinita grabando lo que están diciendo, tú no puedes hacer eso, tú tienes que ser parte de la conversación. Wow, interesante. Otro mito debunk, como dicen. Interesante. Siempre hay personas que tienen miedo mostrar esas grabaciones porque dicen, no, pues es ilegal, yo lo grabé sin que él se diera cuenta o sin que ella se diera cuenta. Pues ya estamos aclarando esos puntos acá con el licenciado Joglar. Y viene otro mito más grande. Por ahí vi a Claudia. Claudia, un saludo. Gracias por acompañarnos. Te mando un beso grandote. Sé que vas de viaje, así es que te vaya muy bien. Y ella dice, el juez toma en cuenta el carácter emocional de las personas para entregar el cuidado de los niños. Ella tiene una pregunta. ¿El juez toma en cuenta el carácter emocional de las personas para entregar el cuidado de los niños? Posiblemente, depende la definición de carácter emocional. Obviamente una persona que el juez, al final lo que el juez ve es lo que es en el mejor interés de los niños. Y en hacer esa determinación el juez considera muchos factores. Y uno de los factores podría ser el carácter emocional de la persona. Si la persona, por ejemplo, es una persona violenta, el juez podría tomar eso en consideración. Obviamente, eso se balancea con otras cosas. Por ejemplo, si la persona tiene un carácter emocional violento, pero la persona nunca ha sido físicamente violenta y la otra persona en el otro lado, por ejemplo, está consumiendo drogas o tiene una adicción, entonces el juez tiene que balancear todo eso y decidir quién el juez piensa va a ser el mejor padre para los niños. A veces la solución no es tan fácil y a veces el juez tiene que buscar el menos... El menos maluco. El menos maluco de los dos y a veces esa es la situación, pero el juez podría tomar en consideración el carácter emocional de una persona.
¿Cuál es la realidad del alimony? En otras palabras, el quiero que me mantenga toda la vida. Una buena suerte. Cuéntanos sobre la... Sí. En el estado de Texas, el estado ahora de alimony, como la gente dice, es un poquito complicado. Y obviamente hay muchos estados en los Estados Unidos donde existe el alimony. Desafortunadamente en Texas, alimony per se no existe. Nosotros lo que tenemos es un estatuto en el Código Familiar que habla de spousal maintenance, manutención para la esposa. Pero ese estatuto, y es bien importante que la gente entienda y discuta eso con su abogado, es los requerimientos para cualificar para algún tipo de ayuda después del divorcio, un poco dificultuoso. Okay. Empezando con la presunción de que la persona no tiene derecho a recibir ayuda de el otro esposo o esposa después del divorcio. Eso es problemático porque básicamente lo que la ley dice, mira, nosotros vamos a empezar asumiendo que a ti no te toca nada. Wow. Tú tienes que empezar a probarle al juez que tú cualificas para recibir alguna ayuda. ¿Y cómo tú haces eso? Bueno, el código específicamente dice, tú tienes que buscar, demostrar que tú has tratado de buscar trabajo o tú has tratado de buscar educación para poder proveerte por las necesidades mínimas que necesitas para sobrevivir. Ese es el segundo obstáculo. Y el segundo obstáculo es las necesidades mínimas. Hay gente que piensa, bueno, yo no voy a conseguir trabajo porque yo no voy a recibir $15 la hora. Eso no es lo que el código de Texas dice. El código de Texas no dice que tú tienes que buscar trabajo para que tú te puedas comprar un Ferrari. El código de Texas básicamente dice que tú tienes que demostrar que tú no has conseguido trabajo lo suficiente como para mantener tus necesidades mínimas. Si tú puedes demostrarle al juez todo eso, y tú puedes demostrarle que tú has tratado de buscar trabajo y no has conseguido nada por alguna razón, entonces ahí tú puedes refutar esa presunción y entonces brincas a la segunda sección del Código de Familia de Texas. Y ahí es que viene donde también tienes que demostrar que has estado casado por un periodo de 10 años o más. Wow. Y entonces en adición a eso tienes que demostrar que tú tienes un problema, una disabilidad que no te permite trabajar o tienes un niño con una disabilidad que no te permite trabajar o has sido víctima de violencia doméstica por muchos años. En fin, los requerimientos para que una persona cualifique para esa manutención son bien duros. Y encima de eso, usualmente cuando los jueces si dan algún tipo de manutención es por un periodo limitado. Okay. Y el Código de Texas específicamente requiere que ese periodo sea limitado. Esa es la realidad de nuestras leyes en cuanto a manutención. Dios mío. Y entonces, estas personas que han estado casadas por más de 20 años y han sido amas de casa, ¿dónde se quedan con esa ley? O sea, si después de haber cuidado a tus hijos por tantos años, no estudiaste, no trabajaste porque tenías tu obligación en casa, ¿dónde quedan? Desafortunadamente, muchas de esas personas quedan sin nada, sin alguna ayuda, porque el estado de Texas otros estados como California, como la Florida, son un poquito más generosos en ese sentido, pero no en el estado de Texas. Y ven, chicas, ¿por qué les digo que nos tenemos que preparar? Si tenemos un matrimonio bonito y todavía vivimos felices, hay que prepararnos, hay que buscar una carrera, hay que hacer algo, porque uno nunca sabe dónde esto va a terminar. Y no solamente por un divorcio, pero tal vez por el fallecimiento de la persona. Tenemos que prepararnos de todas las maneras posibles para que podamos sacar nuestras finanzas, nuestro hogar, nuestro todo adelante, por si acaso el esposo se quiere divorciar o se va. Sin querer, se va. Entonces, que sí, está un poquito complicado eso, porque imagínate, estuviste 20 años en un lugar y no hay un beneficio para ti después de... Y cada caso obviamente es diferente y el juez tiene que analizar básicamente los hechos de cada caso.
Otra de las cosas que los jueces a veces toman en consideración es qué tipo de propiedad te va a tocar a ti. Por ejemplo, el Código de Texas menciona también que si por alguna razón tú te divorcias y vas a recibir un pedazo grande del estado marital, entonces menos vas a cualificar para manutención después del divorcio. No, pero es chévere cuando te divorcias y te queda un buen pedazo de algo, pues tú puedes empezar de cero, puedes comprar otra casita y empezar a vivir sola, pero segura. El problema es cuando no hubo nada. Entonces, exacto, sí, es triste en algunos casos. ¿Hay alguna ventaja en el proceso de divorcio de tener más de 10 años de casados? Bueno, es uno de los requerimientos para cualificar para manutención después del divorcio, pero no es el único requerimiento. So, desde ese punto de vista, no hay ninguna ventaja ni desventaja. Sencillamente es uno de los requerimientos. Solo si la persona puede cumplir con el resto de los requerimientos, entonces sí ayuda, pero si no puedes cumplir con el resto de los requerimientos, entonces no importa. Ay, Dios mío, es tremendo estas situaciones de divorcio. Sabes que he tenido muchas clientes que vienen y me dicen, el señor se fue de la casa y ahora él anda viajando y anda comprando y anda vendiendo las cosas que les pertenecían a los dos. ¿Qué tú le dirías a alguien que te va a ver en esa situación? Como para parar, o sea, donde va esto es como parar a la otra persona que deje de estar gastando la plata, que se asume o se presume que es de los dos. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Lo que le recomiendo a la gente es que inmediatamente radiquen la demanda de divorcio y le pidan a la corte una orden de restricción. Básicamente una prohibición donde las partes no pueden vender ni salir de ninguna propiedad en lo que el juez tiene la oportunidad de escuchar el caso. Eso es usualmente el primer paso. Ok. So, ya lo escucharon. Cuando vean que una de las partes se va y empieza a gastar el dinero, busque un abogado. Es importante que vaya, busque un abogado para que él le diga qué es lo que se tiene que hacer y parar inmediatamente ese fuga de plata, porque al final del día solo se reparte lo que está en las manos, ¿verdad? El juez puede tomar en consideración una vez el divorcio, el juez dictamina la división de propiedad, el juez puede tomar en consideración lo que una parte gastó o lo que una parte tiró antes o durante el transcurso del divorcio. So, el juez puede decir, ok, le voy a dar a la esposa o al esposo cierta cantidad mayor, tomando en consideración lo que cierta persona gastó. Esto asumiendo que la esposa sabe de las finanzas, pero tú sabes que la mayoría de las mujeres hispanas dejamos que el marido maneje ese departamento y ahí pues sí se pierden cosas, sí, ¿verdad? Asumiendo que la evidencia demuestra que la persona pues aquí había cierta cantidad de dinero y sacó el dinero y se desapareció y obviamente todo está basado en evidencia. Interesante. Tengo una preguntita. Una persona vino a verme y me dice, yo no sabía que él tenía plan de retiro, es lo que me dijo ella, y llegó un documento a la casa y yo lo abrí y él se dio cuenta que lo abrí, me dijo que me iba a acusar de abrir un correo privado. ¿Qué tan cierto es de que te puedes meter en problemas al abrir la correspondencia de tu esposo o esposa? Bueno, la ley federal obviamente prohíbe abrir correspondencia, algo que es de otra persona, que no es tuyo, pero en este caso es un poco diferente, porque si el correo llega a tu casa y tú estás casada y tú estás junto con tu esposa y están viviendo juntos y llega, lo ponen, como en mi caso, la ponemos en la mesa y todo el mundo la abre, en verdad no va a pasar nada. ¿Okay? Me imagino que el esposo tendrá coraje porque descubrieron que tenía algo escondido. Exactamente. Y esto es lo que pasa. Ya cuando vemos que las cosas no están bien en casa, empezamos a poner más atención. Entonces, esta señora descubrió ese sobre que nunca había visto antes. Ella conocía los bancos, ella conocía, pero este sobre no se le hizo familiar y lo abrió y descubrió que había una buena cantidad de dinero en el ahorro del señor para retiro. Pero si la persona, lo que yo le recomiendo a la gente, si tú tienes duda, tienes miedo, no entiendes el concepto de abrir la correspondencia de otra persona, no te preocupes, durante el transcurso del divorcio, los abogados conducen descubrimiento y en ese
en ese procedimiento, básicamente lo que nosotros pedimos, todos esos récords, esos documentos legales, y nosotros entonces averiguamos estos planes de retiro hoy en día, todos tienen, no se pueden esconder, eso está documentado en tus talones de los cheques, talones de cheque, en las exactamente. cuentas de banco, y eso Sí. Nosotros lo encontramos, eso es imposible en esconderlo. Muy bien, bueno, otra cosa que ya se están dando cuenta. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Si las partes llegan a un acuerdo entre ellos, el juez puede decir, no, este acuerdo no me gusta, no se va a hacer como ustedes dicen. ¿Eso podría pasar? Eso puede pasar, especialmente cuando hay un acuerdo en relación a los menores. Okay. El juez tiene que siempre mirar lo que es en el mejor interés de los niños, de los menores. Usualmente, si el juez ve que el acuerdo no es en el mejor interés de los menores, el juez puede decir, este acuerdo no lo voy a aceptar. Okay. Cuando se trata de división de propiedad, típicamente los jueces no intervienen en eso. Si eso es lo que ustedes quieren hacer con su propiedad, está bien, no hay problema. Okay, pero cuando se trata de niños, ahí los jueces son un poquito más cuidadosos. Ahora, si ese acuerdo está hecho basado en mediación, si es un acuerdo que las partes adquirieron a través del proceso de mediación, entonces el juez tiene la obligación de seguir ese acuerdo. Es más difícil de que el juez diga, yo no lo voy a seguir. Por eso a veces yo les recomiendo a las partes que si por alguna razón ustedes tienen un acuerdo que está fuera de la norma, pero ustedes están seguros de que eso es lo que ustedes quieren hacer, háganlo a través de mediación, porque entonces el juez tiene una obligación legal de seguir ese acuerdo. Aunque el juez piense que el acuerdo no es en el mejor interés de los niños. Es algo común a veces que nosotros vamos a la corte y el juez básicamente tacha la palabra, la corte encuentra que es en el mejor interés, el juez lo tacha, dice, no, yo no creo que es en el mejor interés, pero voy a aceptar el acuerdo porque es un acuerdo basado en mediación. Interesante, wow. Sí, hay bastantes cosas que nosotros no sabemos y que es importante hacer nuestra tarea antes de empezar un proceso de divorcio. Y otra de las cosas que he escuchado mucho es que si tú haces un acuerdo por escrito con tu pareja, aunque no se haya notarizado, aunque haya sido sin mediación, a veces tiene validez legal. ¿Eso podría ser? Podría, ¿ok? Podría, pero hay que analizar las circunstancias de ese acuerdo. Tiene que verlo, porque puede que sí, puede que no, dependiendo las circunstancias, lo que se está dividiendo, si el acuerdo es justo y equitativo, si es, por ejemplo, un contrato, si los elementos que la ley requiere de un contrato están en ese acuerdo. Y típicamente los jueces, y también depende del tiempo, cuando se hizo el acuerdo. Si el acuerdo se hizo la noche que tuvieron una pelea y estaban los dos con cuchillos amenazándose, pues el juez puede decir no, estaba bajo la influencia de las emociones y no lo acepta. Si el acuerdo fue algo que se hizo cuando los dos estaban sentados tranquilos en una mesa y buscaron consejo legal y entendieron. Hay muchos factores, pero típicamente los jueces, esos tipos de acuerdos así informales, típicamente el juez no los acepta porque hay muchas emociones envueltas y típicamente se hacen cuando las partes están emocionalmente afectadas y todo eso. Pero eso no quiere decir que en ciertos casos el juez pueda aceptarlo. Interesante, muy interesante. Entonces, tú recomiendas que si estas personas tienen ese acuerdo ya hecho, la mejor cosa es que busquen al mediador o que vayan con el abogado y les diga, tenemos un acuerdo y esto es lo que queremos. ¿Se puede? Sí. El consejo siempre es que lleven ese acuerdo delante de un abogado y que el abogado entonces les dé a las personas el consejo legal para asegurarse que el acuerdo está bien hecho y que la división es justa y equitativa. Y si por alguna razón el abogado recomienda que vayan a mediación y lo hagan a través de un mediador, entonces deberían hacerlo. Ok, perfecto. Y otra de las cosas que pasan muy a menudo es que dicen, vamos a contratar un abogado para ahorrar dinero. ¿Tú crees que eso es correcto? Eso
Eso es una situación un poquito complicada porque lo que la gente tiene que entender es lo siguiente. Si tú tienes un acuerdo, tienes un abogado y tú tienes un acuerdo con tu esposo o tu esposa, y vamos a suponer la esposa va donde el abogado le manda los papeles a la otra parte. La otra parte no necesariamente tiene que contratar un abogado. Y sí, se pueden ahorrar el dinero y si ustedes están de acuerdo con los términos y todo lo que está ahí, la otra persona puede firmar el acuerdo y se divorcian y con un solo abogado se divorciaron. Pero la gente tiene que entender que ese abogado por ley nada más puede representar a una de las partes. Claro. So, si por alguna razón Se hay un complica en desacuerdo, medio, se sí. complica todo y de momento la guerra explota, ese abogado no puede representarlos a los dos. Ese abogado representa a una parte. A la que lo contrató. Exacto. Y eso es algo que muchas personas a veces me preguntan, yo puedo traer a mi esposo para que tú le des consejo legal, yo puedo explicarle a tu esposo ciertas cosas, pero hay una línea bien, bien clara entre lo que es consejo legal y explicarle ciertas cosas, porque a la hora de la verdad, si él no quiere aceptar el acuerdo, yo no soy abogado de él, yo no estoy para representarlo a él y yo no estoy para darle asesoría legal. Mi responsabilidad es hacia ti. So, interesante. Hay tantas cosas que descubrimos solo cuando nos tomamos el tiempo de investigarlas. Y gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Cuéntame en algo a nivel personal. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo, de ser abogado? Lo que más me gusta a mí de ser abogado es cuando yo puedo ayudar a los menores, a los niños. Oh, wow. Usualmente y tristemente los niños son los que más son afectados durante un divorcio. Sí. Y a veces a mí me gusta poder llegar a una resolución final pensando en el mejor interés de los niños y sabiendo que los niños, dentro de las circunstancias, por lo menos, van a salir menos afectados. So, tratar de hacer lo posible porque sean menos afectados. Y eso es lo que a mí me gusta más de mi trabajo, cuando yo puedo hacer eso, cuando yo puedo hablar con un niño y explicarle qué es lo que tú quieres, cuál sería la resolución perfecta y poder inyectar en esa resolución los sentimientos y las necesidades emocionales de los niños. Wow, qué bonito. So, eso es lo que me gusta más. Muy, muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias de verdad por haber clarificado bastantes de estos mitos. Espero que no sea la última vez que nos visites y gracias por tu tiempo, de verdad.